Imagínese a un hombre que, con un solo tuit, puede agitar los mercados bursátiles, alterar la opinión pública o incluso influir en el futuro de las naciones. ¿Cómo puede alguien acumular tanto poder con la excusa de la innovación y el progreso de la humanidad? Y lo que es más importante, ¿hay un coste oculto tras estos logros? A Elon Musk se le celebra como un pionero, un genio que revolucionó los coches eléctricos y la exploración espacial privada. Pero tras los brillantes titulares, se esconde una historia mucho más oscura. ¿Es realmente el salvador de la humanidad o su imperio oculta una agenda mucho más siniestra? Las respuestas son tan inquietantes como las propias preguntas. Nacido el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, la infancia de Elon Musk transcurrió durante la era del apartheid, una época de intensa segregación racial. Su infancia estuvo marcada por retos intelectuales y profundas luchas personales. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigación. Sumerjámonos en el caso. Desde muy pequeño, demostró una extraordinaria aptitud para el aprendizaje, adentrándose en las matemáticas avanzadas y la programación mucho antes de que la mayoría de los niños se plantearan siquiera estas materias. Sin embargo, su brillantez a menudo le apartó de forma dolorosa. Sus compañeros le veían como un intruso y ridiculizaban su interés por las revistas científicas y los manuales técnicos. A los 9 años, una visita a una tienda de informática de Johannesburgo despertó en él una fascinación que duraría toda la vida. Musk se enfrascó en un manual de programación durante 3 días seguidos, hasta que el personal tuvo que acompañarle a la salida. Un año después, sus padres le compraron su primer ordenador, alimentando su incipiente pasión por la tecnología. Sin embargo, la vida en casa distaba mucho de ser idílica. Tras el divorcio de sus padres en 1980, Musk optó por vivir con su padre, una decisión que le proporcionó espacio para sus experimentos, pero que tuvo un coste emocional. Durante su adolescencia, transformó el garaje de su padre en un laboratorio improvisado. Allí experimentó con productos químicos y construyó cohetes caseros, preparando el terreno para sus futuras aventuras. En la escuela, sin embargo, su singularidad le convirtió en un objetivo. En una ocasión, el brutal acoso escolar le llevó al hospital durante una semana, lo que le hizo aprender karate y jiu-jitsu para defenderse. A pesar de estas dificultades, su espíritu innovador persistió. En el Pretoria Boys High School, un profesor de física reconoció su potencial y le enseñó programación y electrónica. Musk incluso imaginó su primer negocio, una sala de juegos para adolescentes. Aunque las restricciones legales paralizaron el proyecto, la experiencia perfeccionó su mentalidad empresarial. La determinación de Musk le llevó a realizar trabajos mal pagados cuando se preparaba para mudarse a Canadá a los 17 años, demostrando que, incluso ante la adversidad, su afán innovador permanecía inquebrantable. La pregunta ahora es, ¿a qué precio llega realmente su ambición? Su ascenso a la prominencia en la industria de Internet coincide tanto con la controversia como con el privilegio, creando una historia que a menudo queda oculta por su comportamiento público. Musk creció en un entorno acomodado en Pretoria, Sudáfrica, y tuvo acceso a oportunidades poco frecuentes. Su padre, Errol Musk, era copropietario de una mina de esmeraldas en Zambia, lo que aseguró una vida de lujo para la familia. Esta base proporcionó a Elon el privilegio de una educación de élite, tecnología avanzada y apoyo financiero, elementos que desempeñaron un papel fundamental en sus primeras aventuras. A los 10 años, Musk recibió un ordenador Commodore VC-20, un dispositivo que pocos podían permitirse entonces. Aunque la leyenda sugiere que desarrolló y vendió un videojuego a los 12 años, la programación corrió a cargo de un amigo del colegio. Sin embargo, su capacidad para comercializar el producto demostró su incipiente talento para rentabilizar el trabajo de otros,
una aptitud que se reflejaría en empresas posteriores como Tesla, a la que se unió tras su fundación por Martin Eberhard y Mark Tarpenning. La narrativa de Musk como multimillonario, hecho a sí mismo, empieza a desvelarse cuando se examina su primer proyecto empresarial importante, Zip2. La startup, que ofrecía directorios digitales de empresas, se puso en marcha con el importante respaldo de su padre, que invirtió $28,000, una cantidad significativa ajustada a la inflación. Sus afirmaciones de que sobrevivió con $1 al día durante sus primeros años en Norteamérica son igualmente controvertidas. El apoyo financiero de su padre cubrió su transición a Canadá y su posterior traslado a Estados Unidos, lo que le permitió centrarse en sus ambiciones sin tensiones financieras. A medida que se adentraba en el mundo de la tecnología, sus empresas empezaron a reflejar un patrón de aprovechamiento de ideas e infraestructuras preexistentes. Su papel en el auge de PayPal, por ejemplo, fue decisivo, pero distaba mucho de ser un acto en solitario. Del mismo modo, las innovaciones de Tesla, atribuidas a sus ingenieros fundadores, se convirtieron en la piedra angular de la imagen pública de Musk tras la adquisición de la empresa. A pesar de ello, su capacidad para ampliar estas empresas y atraer la atención del público es innegable. Más allá de los logros tecnológicos, sus empresas se convirtieron en sinónimo de polémicas laborales. Informes de la Junta Nacional de Relaciones Laborales revelaron problemas sistémicos en SpaceX, Tesla y Twitter X. En un caso, 8 empleados de SpaceX fueron despedidos por criticar las prácticas de gestión, poniendo de manifiesto una cultura reacia a la disidencia. Estos incidentes ilustran un patrón más amplio dentro de las empresas dirigidas por Musk: sobrepasar los límites a costa de prácticas laborales éticas. En las extensas fábricas de Tesla y en las elegantes oficinas de SpaceX se desarrolla un relato diferente, el de la presión implacable, los peligros ocultos y los compromisos éticos. Los empleados cuentan la regla tácita: la lealtad a la empresa se consigue a costa del bienestar personal y la integridad profesional. El ambiente opresivo se caracteriza por largas jornadas laborales, un escrutinio implacable y un miedo generalizado a las represalias. En las plantas de producción de Tesla, las normas de seguridad se pasan por alto en favor de ambiciosos objetivos de producción. Los relatos de los trabajadores revelan detalles escalofriantes, como el de un técnico de la cadena de montaje que sufrió una grave lesión debido al mal funcionamiento de un equipo cuya reparación se había señalado semanas antes. Cuando se planteó el problema a la dirección, se desestimó como un riesgo necesario para mantener los plazos de producción. Incidentes como este, aunque en gran medida no se comunican al público, ponen de manifiesto una mayor indiferencia por la seguridad de los trabajadores. La cultura del miedo se extiende más allá de la planta de producción. En SpaceX, los empleados describen cómo la dirección impone el silencio mediante acuerdos de confidencialidad legalmente vinculantes. Estos documentos, aunque se presentan como una práctica habitual, impiden de hecho a los empleados informar de problemas o conductas indebidas en el lugar de trabajo. Un ingeniero recordó que le presionaron para que firmara una cláusula de confidencialidad actualizada tras plantear sus dudas sobre la integridad estructural de un componente de una nave espacial. El escalofriante mensaje era claro: si hablas, se acabó tu carrera. Mientras tanto, los problemas sistémicos se ven agravados por la normalización del acoso y la discriminación. Las mujeres empleadas en estas organizaciones se enfrentan a retos únicos en un entorno marcado por una cultura de masculinidad tóxica. Las denuncias de conductas inapropiadas por parte del personal directivo a menudo quedan sin resolver, y las víctimas describen a RRHH como indiferente o cómplice. Una antigua ejecutiva de SpaceX relató cómo sus denuncias de acoso sexual fueron ignoradas y posteriormente fue reasignada a un puesto menos influyente, un claro castigo por romper el tácito código de silencio. Más allá de las operaciones internas, las empresas de Musk también se han encontrado en el centro de alarmantes problemas de privacidad.
Los sistemas de cámaras integrados de Tesla, comercializados como herramientas de vanguardia para la asistencia al conductor, se han utilizado supuestamente para la vigilancia no autorizada. Los empleados tenían acceso ilimitado a imágenes privadas y compartían vídeos impactantes en los canales de comunicación internos. Uno de estos vídeos captó un accidente mortal en el que se vio implicado un niño, y circuló ampliamente entre el personal, en lo que solo puede describirse como una grotesca muestra de insensibilidad. Este patrón de faltas éticas se extiende a la forma en que las empresas de Musk gestionan la responsabilidad externa. Las investigaciones de los organismos reguladores se topan con una feroz resistencia, ya que los equipos jurídicos empleados por Tesla y SpaceX trabajan sin descanso para socavar las reclamaciones y evitar el escrutinio. El resultado es un sistema en el que la protección de los trabajadores, los clientes y las prácticas éticas se subordina a las ambiciones corporativas. Cuando los sistemas internos de Tesla captaron la ubicación y la actividad de los coches, expusieron inadvertidamente geolocalizaciones sensibles, incluidas las residencias de sus propietarios. Esta vigilancia constante creó una escalofriante sensación entre los consumidores. Poseer un Tesla podía significar sacrificar la privacidad. Un ejemplo sorprendente se produjo cuando las imágenes del emblemático Lotus Esprit de Elon Musk, famoso por aparecer en una película de James Bond, aparecieron entre los empleados sin su consentimiento. La revelación de que ni siquiera el propio Musk estaba exento de tales infracciones provocó una reacción mundial. Los gobiernos reaccionaron con rapidez. China prohibió la circulación de vehículos Tesla en zonas sensibles y los reguladores europeos iniciaron investigaciones exhaustivas sobre las prácticas de la empresa en materia de datos. La Autoridad Holandesa de Protección de Datos descubrió que el modo Centinela de Tesla, comercializado como una función de seguridad, facilitaba en cambio la vigilancia invasiva de espacios públicos. Aunque Tesla realizó cambios superficiales, como la introducción de luces de advertencia durante la grabación, los críticos argumentaron que estas medidas no abordaban el problema de fondo, la capacidad de sus sistemas para construir perfiles detallados de los usuarios. Antiguos empleados revelaron cómo los metadatos, combinados con las marcas de tiempo y la geolocalización, facilitaban inquietantemente la identificación de las personas. Sin embargo, la dirección de Tesla guardó silencio y ofreció vagas garantías en lugar de reformas sustanciales. Mientras tanto, la creciente influencia de Musk iba mucho más allá de los problemas de privacidad. Sus incursiones en el mercado de las criptomonedas provocaron una nueva oleada de polémica. En 2021, el anuncio de Tesla de invertir $1.500 millones en Bitcoin disparó su valor. Meses después, una repentina marcha atrás, citando preocupaciones medioambientales, provocó un dramático desplome, acabando con miles de millones de capitalización bursátil. Los inversores que habían seguido las indicaciones de Musk tuvieron que hacer frente a pérdidas masivas, lo que provocó acusaciones de manipulación. Dogecoin, inicialmente una criptomoneda en clave de humor, se convirtió en otro foco de atención. Los tweets de Musk hacían subir con frecuencia los precios de Dogecoin, lo que le valió el apodo de Dogefather. Sin embargo, detrás de la marca juguetona, la evidencia sugería intenciones más calculadas. Antes de los grandes tweets, los picos de negociación de las grandes carteras apuntaban a una actividad interna. Las investigaciones descubrieron patrones que se asemejaban a los clásicos esquemas de pump and dump, en los que el bombo artificial infla los precios antes de una venta deliberada. El incidente de Baby Doge personificó esta dinámica. Un solo tweet de Musk provocó una subida de precios del 800% en 24 horas. Un análisis posterior reveló conexiones entre los principales poseedores de tokens y los allegados de Musk, lo que intensificó las sospechas de manipulación orquestada del mercado. Los reguladores federales, incluida la SEC, iniciaron investigaciones sobre las transacciones de criptomoneda de Musk. Se descubrió que complejas redes de cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasma vinculadas a Tesla y SpaceX
facilitaban transacciones a gran escala ocultas al escrutinio público. La adquisición de X, antes conocida como Twitter, ha transformado la plataforma en una herramienta de dominio estratégico. Aunque sus tweets sobre criptomonedas encienden el frenesí del mercado, son los algoritmos de la plataforma los que amplifican estas ondas hasta convertirlas en maremotos. Los estudios indican que sus mensajes relacionados con las divisas digitales tienen un alcance extraordinario y desencadenan una negociación frenética en cuestión de minutos. Grupos de negociación coordinados utilizan algoritmos predictivos para vigilar su actividad, iniciando operaciones antes de que sus anuncios lleguen a la esfera pública. Bots avanzados inundan las bolsas, aprovechando su influencia para manipular los precios de los tokens. Las consecuencias financieras son catastróficas, especialmente para los inversores minoristas, que a menudo carecen de los recursos para responder tan rápidamente como los actores institucionales. Las pérdidas han alcanzado miles de millones, pero las lagunas normativas en la supervisión de las criptomonedas dejan a las víctimas sin recursos. Al mismo tiempo, sus crecientes enredos políticos revelan una dinámica inquietante. Su nombramiento como copresidente del Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo la administración Trump marcó el comienzo de una consolidación de influencia sin precedentes. Aunque oficialmente sus contribuciones a la campaña de Trump ascendieron a $200 millones, los informes de investigación sugieren que esta cifra representa solo una fracción de su huella financiera. Redes de organizaciones ficticias, como America Pact, orquestaron campañas de divulgación específicas, incluidos polémicos sorteos de dinero en efectivo para los votantes en Pensilvania, una medida criticada como manipulación flagrante de los votantes. Los abogados de sus entidades presentaron las rifas multimillonarias como actividades políticas participativas y no como incentivos directos. La respuesta judicial, o la falta de ella, puso de relieve la complejidad de impugnar tales tácticas dentro de los marcos jurídicos existentes. Mientras tanto, la presencia de Musk en Mar-a-Lago y su acceso a deliberaciones gubernamentales delicadas levantaron banderas rojas en los círculos de inteligencia. Personas con información privilegiada revelaron su papel sin precedentes en la configuración de nombramientos clave, incluido el polémico nombramiento de Pete Hegseth como secretario de Defensa. La influencia incontrolada del multimillonario se extendió a las conversaciones estratégicas con líderes extranjeros, donde sus intereses comerciales en China y Rusia complicaron las posturas diplomáticas de Estados Unidos. Las enormes instalaciones de producción de Tesla en China sirvieron de palanca a Pekín, lo que suscitó preocupación por posibles acuerdos políticos de quid pro quo. Para complicar aún más las cosas, su manipulación de la plataforma X consolidó su capacidad para controlar las narrativas. Los algoritmos de contenido sesgaron la percepción pública, presentando opiniones políticas seleccionadas a millones de usuarios. Los críticos advierten de que esta influencia no regulada podría alterar el proceso democrático, creando un entorno en el que la propaganda se disfraza de verdad. La creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, bajo la dirección de Musk, señala una audaz reestructuración de los sistemas federales. A medida que se acerca la fecha límite para estas reformas, el ritmo acelerado corre el riesgo de desestabilizar un aparato estatal ya frágil, dejando a muchos cuestionando los verdaderos motivos detrás de su meteórico ascenso en influencia política. Los informes sobre reuniones clandestinas entre Musk y funcionarios rusos, entre ellos Sergei Kiryukov, arrojan luz sobre una inquietante alineación que trasciende los intereses empresariales. Estas conversaciones, que abarcaban desde el apoyo logístico a SpaceX hasta diálogos estratégicos sobre Ucrania, pusieron de relieve el creciente papel de Musk como agente de poder entre bastidores. La situación dio un giro dramático cuando la tecnología Starlink se convirtió en el centro del conflicto ucraniano. Aclamado inicialmente como un salvavidas para los militares y civiles ucranianos, el despliegue de Starlink
se enfrentó a una complicación inesperada. Información privilegiada de los servicios de inteligencia reveló que Musk había acordado en privado restringir el acceso a Starlink en ciertas regiones en disputa después de que funcionarios del Kremlin expresaran su preocupación. Esta concesión encubierta contrastaba fuertemente con su imagen pública de firme defensor de Ucrania, lo que hizo saltar las alarmas en los círculos de la OTAN. Detrás de estas maniobras se esconde una historia más profunda. Los primeros años de SpaceX contaron con un importante apoyo de las autoridades aeroespaciales rusas. Los primeros cohetes de prueba, obtenidos a través de canales facilitados por el Kremlin, desempeñaron un papel fundamental en los primeros avances de la empresa. Estos vínculos, que ahora resurgen, dibujan un complejo panorama de dependencia mutua que compromete la imparcialidad de Musk en los conflictos internacionales. Para complicar aún más las cosas, las empresas de Musk en China aumentaron la preocupación por posibles conflictos de intereses. La gigafactoría de Tesla en Shanghái, piedra angular de las operaciones globales de la compañía, operaba en condiciones favorables, negociadas directamente con entidades estatales chinas. Estos acuerdos proporcionaron a Pekín una influencia, lo que planteó preguntas sobre cómo sus obligaciones duales con los intereses nacionales de Estados Unidos y las potencias extranjeras podrían influir en las decisiones políticas. Las implicaciones de esta doble lealtad quedaron patentes en las acciones diplomáticas no autorizadas de Musk. Su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a finales de 2022, que se produjo al margen de los canales diplomáticos oficiales, ejemplificó esta preocupante dinámica. Durante la conversación, Musk propuso supuestamente un marco de alto el fuego que se hacía eco de las exigencias rusas, lo que puso aún más en entredicho su credibilidad ante los aliados occidentales. El nombramiento de personas leales a él, pasando por alto el liderazgo republicano, creó fisuras dentro de la administración. Esta estructura de poder paralela, descrita por personas de dentro como un gabinete en la sombra, funcionó con una autonomía alarmante, socavando los controles y equilibrios tradicionales. Entre las personas nombradas por Musk había ejecutivos del sector tecnológico con escasa experiencia gubernamental, pero leales a su visión. Su influencia se extendió a la manipulación del discurso público. Su control sobre X permitió la amplificación selectiva de las narrativas, reforzando el sentimiento pro-ruso mientras suprimía las voces disidentes. Los ajustes algorítmicos garantizaron que las perspectivas favorables a las posturas geopolíticas de Musk dominaran los debates, moldeando la percepción pública a su favor. Estos acontecimientos pusieron de relieve los riesgos sin precedentes que plantea la convergencia del dominio tecnológico privado, la diplomacia mundial y la influencia incontrolada sobre la opinión pública. Los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas lucharon por contener su creciente poder, dejando una huella indeleble en la intersección de la política, la tecnología y la seguridad internacional. El alcance de Musk se extendió más allá de la tecnología del campo de batalla. Su acceso a información clasificada de inteligencia estadounidense a través de los lucrativos contratos gubernamentales de SpaceX añadió otra capa de complejidad a una red de influencia ya de por sí enmarañada. Fuentes anónimas revelaron pruebas que sugieren una temprana participación rusa en las etapas formativas de SpaceX, una afirmación reforzada por documentos que indican el apoyo técnico y logístico proporcionado por el Kremlin. Estas revelaciones, de confirmarse, reescribirían la narrativa del meteórico ascenso de SpaceX y sugerirían que las huellas de Moscú han estado presentes en el éxito de la empresa. En el mundo empresarial, los escándalos surgidos en el seno de las empresas de Musk pintaron un panorama igualmente inquietante. Los informes de investigación arrojaron luz sobre una cultura de poder incontrolado, sexismo y abusos sistemáticos. Un incidente especialmente atroz afectó a una becaria de SpaceX, cuyas aspiraciones profesionales se vieron eclipsadas por las insinuaciones inoportunas de Musk.
Lo que empezó como una conversación sobre cómo mejorar las operaciones de la empresa derivó en invitaciones personales y presiones persistentes que acabaron por descarrilar su trayectoria profesional. Otro caso puso de manifiesto su descarado enfoque de la dinámica de poder. Una azafata alegó que Musk le ofreció un caballo a cambio de favores sexuales, una anécdota tan extraña como emblemática de los problemas generalizados en sus empresas. Su acuerdo final de $250,000, vinculado a un acuerdo de confidencialidad, reflejó un tema recurrente: el silenciamiento sistémico a través de la coacción legal. La cultura tóxica en el lugar de trabajo se extendía mucho más allá de los casos individuales. 8 ex empleados de SpaceX presentaron una demanda exhaustiva, detallando años de acoso, comportamiento ofensivo en el lugar de trabajo y prácticas discriminatorias contra las mujeres y los empleados LGBTQ. Uno de los relatos describía a Musk mostrando casualmente imágenes sexualmente explícitas durante las reuniones, mientras que otros relataban bromas ofensivas dirigidas a grupos marginados. Estas prácticas crearon un entorno en el que se reprimía la disidencia y se normalizaba la mala conducta. Entre las historias más desgarradoras figura la de una empleada que abandonó SpaceX después de que Musk le sugiriera que diera a luz a sus hijos. Las negociaciones del despido revelaron una escalofriante coherencia en su comportamiento, en el que la empresa daba prioridad al control de daños frente a la rendición de cuentas. A medida que estos escándalos salían a la luz, ilustraban una dura dicotomía entre su imagen pública de líder visionario y la realidad de su imperio empresarial.